Mis padres me dejaron fuera del testamento, y después de que pagué $60,000 para salvar su casa de ser embargada, mi madre todavía me pidió más. Yo solo sonreí porque le esperaba una amarga sorpresa. Jamás imaginó que el papel más desgarrador de su vida no lo recibiría en un funeral, sino en la cocina de la casa que ella había sostenido con sus propias manos. Hannah bajó del auto con los hombros cargados por un cansancio invisible, ese que no viene del cuerpo, sino del alma. El cielo, cubierto por una neblina espesa, parecía presagiar lo que aún no había ocurrido. Caminó por el sendero agrietado de cemento, con las mismas grietas que ella había parcheado hace apenas un año, cuando las raíces del roble del frente rompieron el pavimento. La casa roja de 2 pisos en Salem, Oregón, se alzaba como un recuerdo mal curado, un monumento a los sacrificios invisibles. La puerta rechinó al abrirse, y el aroma a jazmín y humedad le dio la bienvenida, como si nada estuviera mal. Su madre, Denise, estaba en el jardín trasero, hablando con sus orquídeas como si fueran nietas ausentes. Richard, su padre, leía el periódico en el sillón verde que Hannah les había comprado en una oferta de liquidación. Ella entró con la familiaridad de quien no necesita pedir permiso, como si aún formara parte de esa estructura emocional que años atrás comenzó a desmoronarse sin que lo notara. «Mamá, ¿revisamos las cuentas de la luz?», preguntó alzando la voz. «Sí, sí. Están sobre la mesa. Hay también unos papeles del seguro, no entiendo nada, revísalos tú», gritó Denise sin apartar los ojos de las macetas. Hannah se sentó a la mesa de roble que había lijado y barnizado con sus propias manos 3 veranos atrás. Frente a ella, un montón de documentos desordenados, sobres arrugados, recibos impresos con tinta casi borrosa. Comenzó a separar los papeles con meticulosidad. Había aprendido a hacer eso desde niña, poner orden donde otros sembraban caos. Y entonces lo vio. Un sobrecolor crema, de textura gruesa, con una caligrafía casi ceremonial en tinta negra. En la esquina superior derecha, un pequeño sello notarial. En el centro, el título, Testamento y Plan de Sucesión Familia Baker. El corazón le dio un latido seco, sin ritmo. Dudó. Sabía que no debía abrirlo, que no era asunto suyo, pero el sobre no estaba escondido, no había un candado ni un letrero que dijera no mirar. Y además, la duda era un veneno más lento que la verdad. Lo abrió. La primera página era un prólogo legal sobre las intenciones de la familia y la importancia de la claridad. La segunda página comenzó a trazar los bienes. Casa, valor estimado de $470,000. Cuenta de ahorros conjunta. Un SUV nuevo. Un par de seguros de vida modestos. Joyas familiares. La tercera página era la que tenía un título que le secó la garganta: Distribución de bienes. Ahí, con tinta impresa y con una frialdad aterradora, el nombre de Samantha aparecía como beneficiaria única. En ningún lugar estaba el nombre de Hannah. Ni una mención, ni siquiera una cláusula condicional. Solo una frase al final del documento: queremos lo mejor para nuestras hijas y confiamos en que entenderán nuestras decisiones. Fue como recibir una carta de despido de su propia familia. Sus manos temblaban, pero su rostro seguía imperturbable. Se quedó mirando el documento como quien contempla un accidente en cámara lenta. El sonido de las aves en el jardín se volvió un zumbido distante. Las facturas ya no importaban. El sacrificio tampoco. «¿Oh, Hannah?». Denise entró con una pequeña sonrisa y una regadera en la mano. «¿Encontraste el recibo?». Hannah se levantó lentamente, con el sobre en la mano, la mirada fija. Su voz fue baja, precisa, letal. «¿Y esto es real?». Su madre se detuvo. En un segundo, el color abandonó su rostro. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, aunque sabía perfectamente qué era. «El testamento. El que me borra como si nunca hubiese existido». Denise dejó la regadera en el suelo. Su expresión pasó del desconcierto al nerviosismo. Dio un paso adelante, alzando las manos con la torpeza de quien intenta apagar un fuego sin saber dónde está el humo. «Oh, Hannah, no es lo que parece». «No», interrumpió ella con una voz que no reconocía como suya. «¿Entonces no nombra a Samantha como única heredera? ¿No me excluye completamente?». En ese momento, Richard apareció desde la sala con su habitual calma anestesiada, la taza de café en mano. «¿Qué pasa aquí?», preguntó sin verdadera curiosidad. «Papá, ¿tú sabías esto?».
y le lanzó el documento, que cayó sobre la mesa con un golpe seco. Richard observó el sobre, suspiró como si fuera a quejarse del clima y no de una decisión que había roto a su hija en 1000 pedazos. Hannah, estás exagerando. Sabes que tú estás bien. Tienes trabajo, apartamento, no te hace falta nada. ¿Y eso justifica borrar todo lo que hice? ¿Todo lo que di? ¿Todo lo que sacrifiqué? Su madre se acercó, intentando tocarle el brazo, pero Hannah se apartó. Solo queríamos que tu hermana se sintiera segura, ella todavía está buscando su rumbo. ¿Buscando su rumbo? Rió Hannah con una risa hueca, rota. Tiene 30 años y aún no sabe pagar su propio celular. Vive de proyectos que no existen y promesas que nunca cumple. ¿Y aún así ella es la que se merece todo? No digas eso, dijo Denise en un tono suplicante. Tú siempre fuiste fuerte. No soy fuerte, respondió. Soy agotada. Soy la hija que pagó las deudas, que cambió el techo, que cuidó de ustedes sin pedir nada. Y ustedes me devolvieron silencio. Nadie habló. El ambiente en la casa cambió, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Hannah dejó el testamento sobre la mesa con una calma artificial. Su corazón golpeaba como un tambor ritual, pero su exterior era hielo. Gracias por mostrarme lo que valgo para ustedes. Y Hannah, no seas dramática, murmuró Richard, pero ella ya estaba caminando hacia la puerta. ¿Sabes qué es realmente dramático, papá? Dejar de existir en los papeles de la gente por la que uno daría la vida. Abrió la puerta. Afuera, comenzaba a lloviznar. No llevaba paraguas. No lo necesitaba. Su alma estaba empapada desde hacía años. Ninguno de los dos la siguió. Ni una palabra, ni una súplica, ni una mano tendida. Solo el sonido lejano de la regadera cayendo al suelo y el crujido de la puerta al cerrarse. Mientras bajaba los escalones de la entrada, sintió una claridad dolorosa, no volvería. No por orgullo. No por rabia. Por dignidad. Y en medio de la lluvia, Hannah supo que esa casa, esa familia, y esa versión de sí misma que solo sabía dar y esperar reconocimiento, acababan de morir. Lo que haría con su nueva vida, aún no lo sabía. Pero una cosa era segura. Nunca más permitiría que la nombraran solo cuando necesitaban algo. Y mucho menos, que la borraran cuando ya lo habían recibido todo. La lluvia había cesado, pero el mundo no se había aclarado. El cielo seguía encapotado como si el universo se resistiera a ofrecerle consuelo. Hannah caminó lentamente por las calles húmedas de Portland con el abrigo empapado, el cuello del suéter pegado al cuello como una cadena suave pero persistente. Su rostro no mostraba lágrimas, aunque por dentro algo se le había quebrado con un ruido tan seco que solo ella pudo escuchar. Lo que sintió al salir de esa casa no fue rabia, ni pena, fue una ausencia. Una amputación emocional. Como si una parte de su historia hubiese sido arrancada y lanzada a una fogata encendida con billetes y promesas rotas. Esa noche durmió con los ojos abiertos. En su apartamento, que nunca había sentido tan suyo hasta ahora, dejó el celular en modo silencio. Apagó todas las notificaciones, cerró las cortinas y cocinó sin pensar, como si hacer arroz y calentar sopa pudiera borrar lo vivido. Al terminar, se sentó en el suelo frente a la estufa, abrazando sus rodillas, y dejó que el tiempo se estirara sin dirección. Sabía que el siguiente paso sería inevitable. Lo había decidido sin articularlo, cortaría todo. No más pagos. No más salvatajes. No más excusas. Su familia había tomado una decisión. Ahora ella tomaría la suya. A la mañana siguiente, canceló el débito automático del banco. Eliminó los recordatorios de pagos de servicios públicos que no estaban a su nombre, pero que durante años habían salido de su cuenta como si fueran suscripciones a una vida que no le pertenecía. Incluso llamó a la compañía eléctrica para informar que ya no era responsable de la cuenta de 218 Elm Street. La operadora le preguntó si quería agregar una nota al archivo. Hannah respiró hondo y dijo, ponga que ya no vivo ahí. Porque nunca viví, realmente. Colgó antes de escuchar respuesta. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio artificial, como si el universo contuviera el aliento. El viernes a las 9:42 de la mañana recibió el primer mensaje de su madre. Hannah, ¿solo este mes puedes pagar la hipoteca? Es hasta el día 20.
Tu hermana no sabe cómo hacerlo. Ella lo leyó sin emoción. Después de todo lo ocurrido, ese mensaje no la sorprendía. Lo que sí la sorprendió fue la ausencia de un saludo. Ni un hola, ni un ¿cómo estás?, ni un signo de que alguien allí recordara que era una persona y no una transacción. Escribió lentamente. Cada palabra un acto quirúrgico. No puedo. Y no debo. La casa es de Samantha. Que ella pague. Minutos después, su teléfono vibró otra vez. Esta vez, el remitente era Richard. Lacónico, como siempre. ¿Has pensado bien en lo que estás haciendo? Ella no respondió. La pregunta no le molestaba. Le resultaba absurda. ¿Acaso alguien en esa casa pensó alguna vez en lo que ella hacía? Al tercer día, Samantha rompió el silencio con un mensaje largo, lleno de emoticones tristes y errores de puntuación. ¿De verdad vas a dejar que perdamos la casa? No entiendo por qué estás haciendo esto justo ahora, cuando más te necesitamos. Siempre dijiste que la familia era lo primero. Hannah tardó 5 minutos en responder. No porque dudara, sino porque escribió y borró varias formas de decir lo mismo hasta encontrar la más simple. Yo no pierdo nada. Nunca fue mía. La pantalla del celular permaneció en blanco durante horas. Ni un ok. Ni un insulto. Solo ese hueco incómodo que deja una verdad que no se puede refutar. Pasaron 5 días desde el corte definitivo. En ese lapso, Hannah volvió a dormir bien. Empezó a hacer caminatas al amanecer, compró pintura para renovar el mueble del baño, preparó café en prensa francesa y leyó un libro que llevaba meses ignorado. Sintió que el mundo empezaba a expandirse de nuevo, como si su identidad hubiese estado encerrada en el sótano de una casa que no le pertenecía. Pero la paz no es un destino, es un intermedio. La mañana del 6º día, el timbre sonó. Se levantó con una extraña mezcla de intuición y hastío. No esperaba a nadie. Miró por la mirilla y su pecho se tensó como una cuerda al borde de romperse. Samantha. Llevaba el maquillaje corrido, una carpeta de documentos en la mano y la mirada derrotada. Hannah abrió la puerta con una frialdad medida, apenas dejando un espacio para que el aire entrara. 5 minutos, dijo Samantha antes de que su hermana pudiera rechazarla. Solo necesito 5 minutos. Estás usando tus 5 segundos, respondió Hannah sin moverse del marco. Samantha tragó saliva, su voz temblaba. No vengo por dinero. Vengo porque no sé qué significan estos papeles. El banco mandó una carta y no entiendo las condiciones. Y mamá está en pánico. ¿Y tu papá? Se fue al garaje. No ha salido desde ayer. No habla con nadie. Ah, qué conveniente, murmuró Hannah y abrió un poco más la puerta. Entra. Samantha lo hizo como quien se cuela en un santuario. Se sentó en el borde del sofá, con la carpeta en las manos como si quemara. El tipo del banco me llamó. Dijo que si no pagamos antes del día 15, empiezan los procedimientos. Me habló de tasas variables, interés compuesto. No entiendo nada. Hannah la observó. Frente a ella no estaba la misma chica que se burlaba de las cosas de adultos para seguir con su canal de manualidades que nadie veía. Era una mujer asustada, perdida en un mundo que siempre había evitado conocer. Tú firmaste, dijo Hannah finalmente. Ahora aprende a entender lo que firmaste. Samantha bajó la mirada. Y no pensé que todo esto pasaría tan rápido. Mamá y papá me dijeron que todo estaba cubierto. Que tú te harías cargo hasta que las cosas se estabilizaran. ¿Y tú te lo creíste? No lo sé. Tal vez quise creérmelo. No me imaginé que tú cortarías así, tan de golpe. Hannah se inclinó hacia ella, con voz pausada. Tú sabes lo que es sostener una casa que no es tuya, cuidar padres que no te nombran, reparar goteras que no te dejan dormir, y luego enterarte de que tu existencia no merece ni una línea en el testamento. No fue decisión mía, susurró Samantha. Pero te beneficiaste igual. Y no dijiste nada. Porque sabías que, mientras yo estuviera, tú podías vivir en tu burbuja sin consecuencias. El silencio se volvió espeso. La tensión entre ellas no era nueva. Era vieja, añeja, fermentada con décadas de favoritismos, silencios cómplices y excusas emocionales. Entonces, ¿no vas a ayudar?
Hannah se recostó en el respaldo del sofá, sin apartar la mirada. No voy a rescatar a nadie más. No soy bombero. No soy mártir. No soy mamá. Pero tú siempre estuviste. Y eso se acabó. Samantha se levantó lentamente, con los documentos temblando en las manos. Papá va a perderlo todo. Y él ya me perdió a mí. Y no pareció importarle. Samantha se acercó a la puerta, con la carpeta apretada contra el pecho. ¿Entonces así termina? ¿Nos vas a dejar caer? No. Ya cayeron. Solo que yo no voy a amortiguar el golpe esta vez. Cuando la puerta se cerró detrás de Samantha, el sonido no fue un portazo. Fue un cierre definitivo. Como el de una novela que ya no necesita más capítulos. Esa noche, Hannah no sintió culpa. No lloró. No dudó. Hizo una taza de té, se sentó junto a la ventana y puso una canción suave. Por primera vez, su paz no era momentánea. Era un estado de conciencia. El ciclo había empezado a romperse. Y por primera vez, ella no estaba atrapada dentro. La casa de sus padres se desmoronaba en lo físico y en lo simbólico. Las paredes que una vez arregló ahora se agrietaban. Las cuentas impagas eran como facturas emocionales que durante años fueron desviadas a su alma. Pero Hannah había dejado de pagar. Y al hacerlo, había empezado a vivir. La paz no siempre anuncia su fin con estruendo. A veces se quiebra en silencio, en una notificación tenue, en un mensaje breve que se desliza como cuchilla bajo la puerta. Fue exactamente así como la calma de Hannah se resquebrajó, con un solo texto a las 7:13 de la mañana, mientras revolvía el café en su apartamento sin pensar en nada. Hannah, ¿es cierto que tus padres están a punto de perder la casa? Vi algo en Facebook, ¿estás bien? El remitente era Olivia, una compañera de trabajo que no solía escribirle fuera del horario laboral. Hannah frunció el ceño. Abrió la aplicación, sin prisa, con la intuición afilada de quien ha aprendido que el silencio siempre es demasiado breve en las familias rotas. Tecleó el nombre de su madre, Denise Baker. Lo que encontró no fue solo un post. Fue un desfile de imágenes cuidadosamente escogidas. Una foto de la casa con el filtro sepia, una frase superpuesta en cursiva: el dolor de una madre no termina cuando su hija le da la espalda. Más abajo, una descripción que parecía sacada de un guión de melodrama religioso. Después de todo lo que dimos, después de criarla con amor, hoy enfrentamos la pérdida de nuestro hogar. Enfermos, solos, ignorados por quien más amamos. Seguida por emojis de llanto, ángeles y corazones rotos. Más de 100 reacciones, decenas de comentarios, algunos de conocidos, muchos de completos extraños. Qué cruel puede ser la juventud hoy en día. Hay hijos que solo saben recibir. Dios ve todo, señora. No está sola. El post llevaba menos de una hora publicado. Hannah se quedó en silencio. No sintió sorpresa. Ni rabia. Solo una especie de resignación afilada que se fue depositando en su estómago como vidrio molido. Revisó el perfil de su padre. Otro post, esta vez con una cita bíblica y una foto en blanco y negro, Richard sosteniendo una caja de herramientas, con el texto: a veces, ni los mejores padres pueden evitar que un hijo se pierda. No hubo nombres. Pero todo estaba dicho. La estrategia era clara, ellos no sabían cómo arreglar la casa, ni cómo pagar las cuentas, pero sabían perfectamente cómo manipular la narrativa. Y ahora, estaban jugando la carta de la víctima con una precisión quirúrgica. Hannah cerró el teléfono. Se preparó un té. Se sentó en el sofá. No escribió nada durante casi una hora. Solo miró el vapor ascender de la taza mientras una sola pregunta daba vueltas en su mente. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Cuando volvió a mirar el teléfono, había recibido más mensajes. 2 eran de viejos conocidos, preguntando si todo lo que se decía era verdad. Uno era de su excompañera de universidad: no puedo creer que les hicieras eso. El último era de un número desconocido, con un enlace: te están buscando en Reddit. Hannah lo abrió. El post hablaba de una hija desalmada, con detalles suficientemente vagos como para no ser denunciables, pero lo bastante específicos como para ser reconocibles. Los comentarios estaban divididos. Algunos empatizaban. Otros no. Pero la mayoría opinaba sin saber. Sin contexto. Sin historia.
y ahí estaba el verdadero veneno. Encendió su laptop. Abrió una carpeta que había mantenido cerrada durante años, donde guardaba copias de transferencias bancarias, contratos, facturas a su nombre, incluso fotos de reparaciones que había hecho ella misma, tejas nuevas en el techo, el calentador que instaló, las luces del porche que arregló una Navidad mientras su madre le decía que mejor viniera a cenar en lugar de jugar con cables. Tomó una foto del testamento, cuidadosamente escaneado, con el nombre de Samantha como única heredera. Abrió Facebook. Empezó a escribir. No suelo usar esta red. Pero ya que mi historia está siendo contada por otros, contaré la mía. No con frases melodramáticas, sino con documentos y pruebas. A mis padres los ayudé durante años. Pagué su hipoteca. Sostuve su casa. Los cuidé en cada recaída. Y cuando vi el testamento, me di cuenta que lo único que no me habían dado fue un lugar. No una casa. Un lugar. Adjuntó todo. No añadió ni una palabra más. En menos de una hora, el post empezó a viralizarse. Al principio, fueron conocidos. Luego, completos extraños. Los comentarios empezaron a girar. De acusaciones a apoyo. De sorpresa a indignación. No puedo creerlo. ¿Qué clase de padres hacen eso? Eres una santa, y aún así te borraron. Hay familias que destruyen desde dentro. Las notificaciones explotaron. El teléfono no paraba de vibrar. Hannah lo dejó sobre la mesa, como si ya no le perteneciera. La verdad, lanzada al mundo, había hecho su trabajo. Ella no necesitaba explicar más. Esa noche no durmió. No por ansiedad. Por claridad. Como si todo se hubiese alineado por fin. Al día siguiente, su padre desactivó su cuenta. Su madre borró todas las publicaciones. Samantha cambió su foto de perfil por una flor negra, un gesto dramático que repetía cada vez que no sabía cómo enfrentar la realidad. Pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, surgió otra grieta. A los pocos días, recibió un mensaje de Lorraine, la vecina de al lado. Una mujer mayor, amable, que solía regalarle mermelada cuando era niña. Tu madre está preguntando si conozco a alguien que compre casas rápido. Me pareció raro, ¿está todo bien? El tono de preocupación no era teatral. Era auténtico. Hannah sintió como algo se acomodaba dentro de ella. La casa se estaba cayendo. Literalmente. Como si al quitarse ella, el sistema entero hubiese colapsado. No había nadie más para salvarla. Samantha no sabía cómo operar una cuenta bancaria. Richard ya no podía subir las escaleras sin apoyarse en 3 barandas. Denise seguía creyendo que los problemas desaparecían si uno los ignoraba con suficiente fuerza. Esa misma tarde, mientras organizaba su armario, recibió una llamada de número oculto. No contestó. Llegó un mensaje de voz. Lo escuchó, por curiosidad. Era su madre. Su voz sonaba distinta. Más baja. Más rasposa. Hannah, tu papá se desmayó. Dicen que fue la presión. Estoy sola. Samantha no sabe qué hacer. Por favor, llámame. El corazón le dio un vuelco. Pero no marcó el número. No escribió. Se quedó de pie, en medio del pasillo, sintiendo algo nuevo. No era indiferencia. Era duda. Una voz dentro le gritaba que fuera. Otra le susurraba, ¿y si es otra estrategia? ¿Otra máscara? Las horas pasaron. Al día siguiente, otro mensaje. Esta vez de Samantha. Papá está estable. Pero el doctor dijo que necesita descansar. Mamá está colapsando, ¿podrías venir a ayudarnos, aunque sea esta semana? No respondió. 2 días después, otro texto. Más directo. La casa tiene filtraciones. No sabemos si vender o intentar refinanciar. No entendemos los papeles. Tú sabes estas cosas, puedes ayudar, ¿solo con eso? Tampoco respondió. Esa semana, Ben, un viejo compañero de secundaria, la encontró en un evento local. Trabajaba como agente de bienes raíces. Se acercó con cautela, pero con curiosidad. ¿Tu apellido sigue siendo Baker? Él le preguntó. Ella asintió, extrañada.
¿Tus papás viven en la casa de la esquina de ILM y Vine? Ella volvió a sentir, más tensa. Me llegó una alerta. Al parecer, están intentando venderla de emergencia. Pero nadie quiere tocar esa propiedad. Hay problemas estructurales, filtraciones, y parece que hay riesgo de embargo. ¿Todo bien contigo? Hannah respiró profundamente. Sí. Yo estoy bien. Ellos están como siempre. Ben dudó unos segundos, como si quisiera decir algo más. Pero se fue con un gesto amable. Esa noche, en su apartamento, Hannah recibió una nueva notificación. Un nuevo post en Facebook, esta vez de un perfil falso. La foto era un paisaje. El nombre, irrelevante. El contenido era brutal. Hay hijas que creen que el dinero las hace mejores. Pero cuando tu padre está en el hospital y tú decides ignorarlo, eso no es fuerza. Es crueldad. Hannah lo reportó. No comentó. No compartió. Simplemente lo reportó. Y luego, abrió su diario digital. Empezó a escribir. Justicia no es venganza. Es equilibrio. Durante años, fui el contrapeso. El pegamento. La solución. Y cuando me fui, el sistema mostró lo que siempre fue, frágil, mal construido, sostenido a base de culpa. Yo no los destruí. Solo dejé de cargar sus ruinas. Cerró la laptop. Apagó el teléfono. Se preparó una copa de vino. Afuera, llovía de nuevo. Y esta vez, la lluvia ya no traía dolor. Traía limpieza. Traía principio. La casa seguía derrumbándose. Pero ella ya no era su arquitecta. Ni su guardiana. Ni su víctima. Ahora era solo una testigo. Silenciosa. Lejana. Libre. La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales de su apartamento como si intentara replicar los golpes que darían minutos después en su puerta. Hannah se había acostumbrado al sonido del clima como compañía. Ya no lo asociaba a nostalgia, ni a tristeza, sino a transformación. A ese tipo de limpieza que no requiere jabón ni paños, sino decisiones firmes que arrastran consigo todo lo que está podrido. Sentada frente a su laptop, terminaba de subir las últimas fotos de su proyecto artístico, imágenes de calles vacías, tazas olvidadas, ventanas entreabiertas. Fotografías que hablaban en silencio de una soledad distinta, esa que no destruye, sino que cura. Entonces ocurrió. 3 golpes secos. No eran del cartero. Ni del vecino que a veces se equivocaba de piso. Se levantó con un presentimiento que no necesitaba confirmación. Caminó hacia la puerta sin prisa, con la misma serenidad que alguien tiene cuando sabe que lo inevitable ha llegado. Miró por la mirilla. Lo supo antes de verlos. Su madre. Su padre. Y detrás, casi escondida, Samantha. Abrió la puerta sin decir palabra. Se quedaron frente a ella, empapados, con ojos cansados, y una expresión que no pedía permiso, sino absolución. Y Hannah, empezó Denise con voz temblorosa, lo intentamos todo. No sabíamos a dónde más acudir. No teníamos otra opción. Ella no respondió. Siguió de pie, firme, con los brazos cruzados. Nadie los invitó a pasar. O la situación, intervino Richard, con una voz baja, quebrada. Se nos fue de las manos. Los bancos, las llamadas, las cartas. El agente viene la próxima semana a evaluar la propiedad. Si no logramos refinanciar, la casa se pierde. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, preguntó Hannah sin mover un músculo. Samantha bajó la cabeza, como si quisiera desaparecer detrás del marco de la puerta. Denise dio un paso adelante, como si acercarse bastara para recuperar 20 años de distancia. Sé que lo arruinamos. Sabemos que te fallamos. Pero si pierdo la casa, no sé qué va a pasar con nosotros. Con tu padre. Cuando escribieron el testamento, dijo Hannah, con la voz más firme que nunca, ¿también pensaron en lo que pasaría con ustedes si yo me alejaba? Richard bajó la mirada. Su voz fue un susurro. Pensamos que tú estarías bien. Siempre fuiste fuerte. Creímos que podías seguir sola. ¿Y Samantha?, preguntó sin quitar los ojos de su hermana. Ella no puede estar sola.
Ella no puede pagar cuentas, firmar cheques, enfrentar a los bancos. Samantha abrió la boca, pero no dijo nada. Denise soltó un sollozo seco, más rabia que pena. Tú no entiendes lo difícil que ha sido. Tu padre no duerme. Yo tengo dolores que no paran. Tu hermana está intentando ayudar. Pero esto es demasiado. Yo tenía 18, respondió Hannah. Y recuerdo perfectamente cuando ustedes dos pelearon durante días porque la cuenta del gas se había duplicado. Papá culpaba al calentador. Tú culpabas a la lavadora. ¿Quién la pagó? Yo. Trabajando de mesera en 2 turnos. ¿Te acuerdas? Denise no contestó. ¿Y cuando Samantha se gastó el dinero del seguro del coche en sus clases de teatro, quién arregló el auto? Yo. ¿Y en la Navidad en la que no hubo regalos porque ustedes habían olvidado renovar el seguro de salud de papá? ¿Quién compró medicamentos con su aguinaldo? ¿Quién lloró sola en el baño de la cocina mientras todos reían con un pastel comprado con cupones? El silencio fue brutal. Richard tragó saliva. Samantha, ahora al borde de las lágrimas, murmuró algo que nadie entendió. Lo siento, repitió en voz baja. Yo no sabía. Creí que mamá tenía todo bajo control. Ella dijo que tú no ibas a dejar de ayudar. Que solo necesitabas tiempo. ¿Y qué pensaste tú, papá? Preguntó Hannah, clavando los ojos en Richard como quien exige una confesión. ¿Que si seguía pagándolo todo, merecía ser borrada en silencio? Richard sacudió la cabeza, los labios secos, la piel de un tono pálido que no tenía que ver solo con la enfermedad. Me equivoqué. Pensé que... No supe cómo detenerlo. Nunca he sabido. Hannah respiró hondo. Sintió como la rabia ya no empujaba por salir. Estaba allí, sí, pero como un espectro lejano. Lo que le quedaba ahora era otra cosa. Una certeza gélida. Una claridad incómoda que le permitía mantenerse en pie sin quebrarse. Yo no necesito ser perdonada, dijo finalmente. Porque no hice nada malo. Samantha dio un paso adelante, con los ojos enrojecidos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos vas a dejar perderlo todo? No estoy dejando que pase nada. Estoy dejando que cada uno enfrente lo que construyó. O lo que destruyó. Denise cayó de rodillas. Literalmente. Como si el peso del momento finalmente le aplastara la dignidad. Hannah dio un paso atrás, sorprendida, pero no se acercó. No lo sabíamos, Hannah. No imaginamos que dolería así. Que tú nos mirarías como si fuéramos extraños. Y no son extraños. Son mi familia. Y por eso duele más. Ustedes no me olvidaron. Me reemplazaron. Me usaron. Me exiliaron sin pronunciarlo. Yo te veía también, dijo Richard. Siempre capaz. Siempre resolviendo. Quise creer que no necesitabas que te cuidaran. Porque yo nunca supe cómo cuidar a nadie. ¿Y tú, Samantha? Preguntó Hannah sin dejar que el momento se derrumbara en sentimentalismo. ¿Qué vas a hacer ahora? Samantha se encogió de hombros. Su voz se quebró en un hilo. No lo sé. Creí que el dinero duraría más. Está en una cuenta de inversión. Si lo saco ahora, pierdo casi todo. Firmaste sin leer. Sin preguntar. Porque sabías que si algo salía mal, yo estaría aquí. Pero ya no. Samantha levantó la vista. ¿De verdad vas a dejarnos solos? Hannah bajó la mirada por primera vez. Y fue allí, en ese pequeño gesto, donde surgió la verdad. Nunca estuve acompañada. Nadie supo qué decir. Los tres permanecieron de pie, bajo el techo del edificio, con el sonido lejano de los autos y la lluvia como testigo. Después de un largo silencio, Hannah habló una última vez. Les deseo lo mejor. Pero no soy su muleta. No soy su seguro. No soy su castigo. Soy su hija. Y quiero que eso vuelva a significar algo algún día. Pero para que eso pase, tengo que alejarme ahora. Cerró la puerta. No de golpe. No con ira. Solo con la calma de quien entiende que el cierre más definitivo es el que no necesita sonido. Esa noche, Hannah no durmió.
No por dolor. Por memoria. Abrió una vieja caja que había guardado en el fondo del armario. Encontró cartas, fotografías, recibos antiguos, pequeñas notas. Y en el fondo, una carta nueva. Una que había llegado días atrás, sin remitente visible, en un sobre azul con su nombre en letra temblorosa. Era de Denise. Hija, no sé cómo llegamos a esto. Siento que me perdí en el intento de sostener todo y terminé soltándote a ti. Tu padre no es el hombre fuerte que crees. Y yo nunca supe cómo ser madre sin controlarlo todo. No sé cuánto tiempo tenemos para arreglarlo. Pero si tú estás dispuesta a hablar, yo estaré aquí. Hasta que se acabe el tiempo. Oh, el orgullo. Hannah no lloró. No respondió. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto a las fotos viejas, como quien coloca una página sin terminar en el fondo de un cuaderno. Cerró la caja. Apagó la luz. Y por primera vez, durmió como quien no teme soñar con lo que dejó atrás. La caja donde guardaba la carta seguía en el mismo lugar, bajo la cama, entre una manta tejida y una cámara antigua que ya no usaba. Hannah no la había vuelto a abrir. La carta, escrita con la caligrafía temblorosa de su madre, seguía ahí como una pregunta sin contestar. Ya no ardía. Ya no dolía. Era solo eso, una carta. Como las que uno recibe de una vieja amiga con la que ya no comparte nada, excepto el recuerdo de una historia que alguna vez pareció importante. Los días se sucedieron con la serenidad de quien ya no espera llamadas. El teléfono dejó de sonar. Las notificaciones dejaron de arder con promesas rotas. Por primera vez, su silencio no era una estrategia de defensa. Era su hogar. La casa en Elm Street, la misma por la que peleó en pensamientos durante años, apareció en el portal inmobiliario con letras rojas. Precio reducido en 30,000 pesos, venta urgente. La imagen principal era desoladora. Tejas caídas, pintura desconchada, la cerca del jardín torcida. Años atrás, ella habría sentido un nudo en el pecho al verla así, como si su infancia estuviera siendo arrastrada por el tiempo. Esta vez, simplemente cerró la pestaña y se sirvió café. Le añadió canela, un lujo que antes evitaba porque siempre había una factura más urgente. Se sentó frente a la ventana con la taza caliente entre las manos y sonrió. No con ironía. Con gratitud. La última conversación con sus padres había sido como un eclipse. Oscura, inevitable, transformadora. Desde entonces, no habían vuelto a aparecer por su edificio. Ni cartas nuevas. Ni mensajes. Solo un silencio denso que se convirtió en una especie de acuerdo tácito. Nadie cruzaría otra vez esa línea. Samantha se había mudado de nuevo con ellos. Lorraine, la vecina, le escribió un día con una frase escueta: tu hermana hace las compras ahora. Ya no sonríe tanto. Hannah no contestó. No porque no le importara, sino porque ya no necesitaba saber más. Ya no era su historia. Ya no era su peso. En cambio, su vida tomó un rumbo que no había anticipado. Empezó a enseñar fotografía en el centro artístico del barrio. Las clases estaban llenas de adolescentes con ojos cansados y sueños sucios, que aún no sabían qué querían decir pero sabían que querían decir algo. Les hablaba del encuadre, de la luz, pero también de mirar distinto. De que la cámara no es más que una excusa para aprender a observar lo que nadie ve. Un día, un chico de 15 años le preguntó por qué todas sus fotos eran tan tristes. Ella lo pensó un momento y respondió: porque durante mucho tiempo creí que ser útil era lo mismo que ser amada. Ahora estoy aprendiendo a mirar otras cosas. Al caer las noches, escribía en su blog. Historias breves. Reflexiones largas. Títulos como Cómo dejar de salvar a quienes no quieren cambiar o El silencio también es una respuesta. Al principio, lo hacían pocas visitas. Luego, el tráfico creció. Los comentarios llegaron como lluvia: gracias por decir lo que nunca pude explicar. Mi familia también me culpó por no dar más. Nunca me habían dicho que decir no también era un acto de amor propio. Los textos se compartían en redes. Algunas personas le escribían mensajes personales. Otras solo dejaban un emoji de corazón. Un día, una mujer le dijo que había impreso uno de sus posts y lo había pegado en la nevera, como recordatorio diario de que merecía paz. Hannah lo leyó en pijama, con una manta sobre los hombros,
Y sintió algo que nunca había sentido al leer una factura pagada por otros. Propósito. La casa siguió devaluándose. Marcus, un amigo agente inmobiliario, le escribió sin saber que estaba tocando una herida vieja. La casa está imposible de vender. Nadie quiere lidiar con tantos problemas estructurales. Ella solo respondió, nadie quiere heredar un desastre. Lo entiendo. La ironía estaba ahí, silenciosa. Años había invertido en mantener ese techo en pie. Y ahora, sin su presencia, la estructura mostraba su verdadera cara, no era fuerte. Solo estaba remendada. Igual que su familia. Un jueves por la tarde, al regresar de clase, se cruzó en la puerta de su edificio con una caja familiar. Era la minivan que ella había ayudado a pagar cuando su padre había perdido el trabajo. En el asiento del conductor estaba Denise. En el de copiloto, Samantha. Ella llevaba las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión vacía. No bajaron. No tocaron el timbre. Solo la miraron desde la distancia. Cuando Hannah pasó junto al vehículo, su madre bajó el vidrio. No venimos a pedir nada, dijo. Su voz sonaba reseca, como si hubiera pasado meses sin hablar en voz alta. Solo queríamos, no lo sé. Ver si estabas bien. Estoy bien, respondió Hannah con calma. Por primera vez. Denise tragó saliva. ¿Algún día podremos hablar? De verdad. Sin máscaras. Quizás. Pero no hoy. Samantha asintió sin decir palabra. Sus ojos parecían haber envejecido 20 años en los últimos 3 meses. No hubo despedida. El vidrio volvió a subir. La minivan arrancó. Hannah subió a su apartamento sin mirar atrás. En su cocina, abrió el cajón donde guardaba las cosas que no necesitaban respuestas. La carta seguía ahí, intacta. No la leyó de nuevo. No hacía falta. Ya no era una pregunta. Era parte de la historia. El invierno llegó sin aviso. Los árboles se desnudaron con una dignidad envidiable. El frío era más seco que antes, pero no le molestaba. Un domingo, salió con su cámara al Parque Liberty Lake. El cielo tenía un color de plomo limpio, y el aire olía a madera mojada. Caminó sin rumbo, dejando que sus pasos la llevaran. Fue entonces cuando lo vio. Un niño corría por un sendero cubierto de hojas. Iba detrás de una mujer que reía mientras le gritaba, no tan rápido, campeón. Hannah levantó la cámara casi por instinto y capturó el momento justo antes de que el niño se girara, sonriendo con una luz en los ojos que ninguna herencia puede comprar. Bajó la cámara. Miró la imagen en la pantalla. El encuadre era perfecto. No por la técnica. Por lo que contenía. Una elección. Una búsqueda. Una conexión. Y entonces pensó, la familia no es quien comparte tu sangre. Es quien te elige, día tras día. Es quien no necesita que te arrastres para ser vista. Quien no te borra cuando no sirves. Quien no usa tu silencio como escudo para su propia cobardía. Ella se había elegido. Y había bastado. Caminó un rato más. Se sentó en una banca. Abrió su libreta de notas. Escribió una frase. La dejó sin título. Solo decía, no me fui porque no los amaba. Me fui porque aprendí a amarme a mí. Guardó la libreta. Miró el lago. El agua estaba quieta, como si el mundo se hubiera detenido solo para ella. Y por primera vez, no quiso cambiar nada. La historia no había terminado con reconciliaciones forzadas ni abrazos falsos. No había finales felices. Había verdad. Y eso era más que suficiente. La casa en Elm Street siguió en venta. El precio volvió a caer. Eventualmente, alguien la compraría. Haría reformas. Pintaría las paredes. Cambiaría las cerraduras. Y ni una sola de esas cosas alteraría el hecho de que esa casa ya no significaba nada para ella. Había dejado de ser su cárcel. Y ahora, era solo una dirección más en el mapa. Mientras tanto, ella seguía escribiendo. Enseñando. Fotografiando. Viviendo. El nombre que no estaba en el testamento ahora estaba en los mensajes de quienes la leían. En los correos de agradecimiento. En las firmas de libros que empezó a publicar.
en las sonrisas de los jóvenes que aprendían a mirar el mundo a través de una lente que no mentía. Y en la imagen de ese niño corriendo bajo el cielo gris, encontró lo que siempre buscó. No una familia. Una vida. Propia. Elegida. Libre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.